Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 60º episodio de nuestra serie sobre la historia del máximo certamen del continente americano, la Copa Libertadores. La edición 2018 tenía a Gremio con la meta de conseguir el bicampeonato continental en la 59ª edición del torneo. Vamos a descubrir ello y mucho más en este video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El torneo mantuvo la misma cantidad de participantes y el mismo formato de la edición anterior. El 4 de diciembre de 2017, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, anunció que los equipos mexicanos por segundo año consecutivo no participarían en el torneo debido a problemas de calendario, aunque también mencionó que no descartarían volver en un futuro cercano cuando las circunstancias sean las adecuadas. Como resultado, Monterrey, Monarcas Morelia y Querétaro fueron los que se vieron afectados por esta decisión. Por otro lado, se produjo un cambio en el aspecto comercial, ya que Conmebol decidió no asignar un patrocinador al nombre de la competición, coincidiendo con la finalización del contrato con Bridgestone, por lo que a partir de ahora el torneo se conocería simplemente como la Conmebol Libertadores. Además, Colombia cedió una de sus plazas al campeón de su Copa Nacional y Perú hizo lo mismo con el ganador de su torneo de verano. El 20 de diciembre de 2017 se realizó el sorteo de la primera fase en el Centro de Convenciones de la Conmebol en Luque. Los encuentros de esa etapa se llevaron a cabo el 22 y 26 de enero del 2018 y sus bombos se determinaron por ranking. Montevideo Wanderers y Olimpia dieron el puntapié inicial a la Copa, igualando sin tantos en el Luis Francini. En el Defensores del Chaco, el cuadro de Eduardo Espinel resistió el 0 hasta que, en el segundo tiempo, los tantos de Néstor Camacho y Óscar Jiménez determinaron la clasificación a favor del decano paraguayo. Por su parte, el debutante Macará se enfrentó al Deportivo Táchira y logró adelantarse con un disparo de Elvis Pata. Durante la segunda parte, Edgar Pérez Greco arcó en empate definitivo ya que ninguno se complicó en Ambato. En Pueblo Nuevo, la perseverancia del equipo de Paul Vélez no fue suficiente y el empate a 0 clasificó al carrusel aurinegro. Finalmente Oriente Petrolero se midió a Universitario. A pesar del predominio inicial de la crema, la eficacia refinada le dio la victoria en el Tahuichi Aguilera gracias a los goles de Ronaldo Sánchez y el uruguayo Maximiliano Freitas. En el Monumental de Ate, pese a ser impreciso, el equipo del argentino Pedro Troglio remontó la serie con doblete de Aldo Corso y tanto de Daniel Chávez. Sin embargo, y a pesar de quedarse con 9, Oriente capitalizó un fallo de Raúl Fernández y el paraguayo Jorge Paredes heredó su clasificación. Dos de los tres cabezas de serie pasaron a la siguiente instancia. La segunda fase se sorteó tras hacer lo propio con la primera y sus bombos se establecieron en función del ranking. Los encuentros de esta fase ocurrieron del 30 de enero al 8 de febrero del 2018. Carabobo se mudó a Mérida para recibir a Guaraní. Luis Mago anotó el tanto que otorgó la victoria a los granates, la cual fue pírrica a pesar de su dominio gracias a la disciplina táctica del aborigen. En el Defensores del Chaco, el doblete de Jorge Morel puso a los paraguayos en ventaja. El equipo del colombiano Wilson Gutiérrez intentó descontar, pero dejó espacios y los tantos de Rodrigo Bogarín, el argentino Andrés Imperiale, Rodolfo Gamada y Antonio Marín otorgaron la goleada de pase de Guaraní. En tanto, Santiago Wanderers recibió a Melgar y el argentino Rafael Biotri dio la ventaja al conjunto de la Primera B de Chile. Esto despertó al dominó y el también argentino Bernardo Cuesta logró el empate en Valparaíso. En el Monumental, los del mexicano Enrique Mesa fueron potentes, pero no astutos. Ello aprovechó a Wanderers y con un disparo de Marcos Medel logró una clasificación inesperada en Arequipa. Luego Banfield jugó con Independiente del Valle en el Florencio Sola y fue dominante. Los penales definieron el encuentro. Darío Vitanich y el argentino Maximiliano Barreiro consiguieron el empate definitivo. Los dirigidos por el argentino Gabriel Schroeder se trasladaron a la Atahualpa de Quito para la revancha. El tiro libre de Jesús Dátelo aventajó al taladro, pero Barreiro y Billy Arce lo dieron vuelta. Un tanto agónico de Mauricio Sperduti otorgó la clasificación a Banfield. Por otro lado, Chapecoense se midió ante Nacional. La segunda mitad tuvo alto voltaje. En la arena Condá, Santiago Romero otorgó el triunfo al Bolso en un duelo que conllevó 3 expulsiones y mofas de los seguidores charrúas en relación al accidente del Verdao en Colombia. En el Parque Central Nacional consiguió su clasificación para la tercera etapa con el tanto inicial de Romero, a pesar de que el cuadro de Gilson Gleina tuvo su momento más destacado cuando ya era demasiado tarde. Mientras tanto, Universidad de Concepción se enfrentó al Vasco da Gama. El cuadro carioca se presentó con fuerza y exhibió sus pergaminos, con los que menciona el Ester Roa, con un doblete de Vander y los goles de Yago Pikachu y Ridlo para atemorizar a los campaniles. En Sao Januario, el equipo de Francisco Bozán repitió los fallos defensivos del primer duelo, y los goles de Paulinho y Pikachu sirvieron para garantizar el pase de Vasco de manera cómoda. Por su parte, Táchira se midió a Santa Fe, pero Wilson Morelo adelantó a los Cardinales. No obstante, Manuel Granados y el
del argentino Sergio Almirón remontaron para el carrusel. William Tecillo lo empató y Baker Velázquez atajó un penal a Morelo, quien le dio triunfo a su equipo en el rebote de esa jugada. En el Campín, un deslucido empate a 0 posibilitó que Santa Fe dejara fuera a los dirigidos por Francesco Estífano. Después Oriente Petrolero y Jorge Wilstermann protagonizaron el primer encuentro entre bolivianos desde 1999. El conjunto refinero consiguió adelantarse con Carlos Añez. En la segunda parte, los goles de los brasileños Lucas Gaucho y Serginho otorgaron la victoria para los aviadores. En la revancha, el equipo de Cochabamba se trasladó a Sucre. Sin embargo, los del argentino Néstor Clausen salieron deslucidos. No obstante, Serginho y Alejandro Meleán garantizaron el pase de Wilstermann. El doblete de Freitas se entusiasmó a la visita, pero fue muy tarde. Finalmente Olimpia se midió ante Junior. El primer tiempo estuvo marcado por las faltas, lo que el decano sacó derecho para ganar con gol de Roque Santa Cruz. Es hasta que mantuvo su estilo y poseyó la pelota. En el Metropolitano el Tiburón emergió con fuerza y se puso arriba con Johnny González. El empate de Camacho daba el pase a los del argentino Daniel Garnero. Sin embargo, Junior aplazó a Olimpia y clasificó con los goles de Luis Carlos Ruiz y Teófilo Gutiérrez. 7 países y 6 cabezas de serie pasaron de fase. La tercera ronda se llevó a cabo del 13 al 22 de febrero del 2018 y sus llaves se definieron de manera predeterminada en base a lo definido en la etapa anterior. Wanderers se midió ante Santa Fe en Playa Ancha y dominó el encuentro, pero esto no logró derribarlo al marcador. Los Cardenales destacaron a Morelo y un doblete suyo le otorgó la victoria, a pesar del descuento de Bernardo Cerezo. En el Campín, el dominio del equipo de Bogotá se produjo sin posibilidades de respuesta por parte del cuadro de Nicolás Córdoba. Un doblete de Morelo y el gol de Tecillo posibilitaron que Santa Fe asegure su pase a los grupos, aprovechando los espacios de los chilenos. En tanto, Banville jugó frente a Nacional. Los charrúas se concentraron en contener el asedio del taladro y en la segunda mitad Sebastián Fernández obtuvo la ventaja. Nicolás del Toro logró el empate y Alfonso Espino adelantó al bolso. Midanich anotó el empate en los descuentos. En Montevideo, el equipo de Julio César Falcioni fue víctima de un penal no cobrado contra Bertolo en un duelo que resultó ser equilibrado. En la agonía, Matías Zunino le dio el pase a Nacional frente a un Banfield que finalizó con 9 jugadores. Por su parte, Vasco da Gama se enfrentó a Jorge Wilstermann y siempre se desempeñó en la zona boliviana para intentar desgastar la resistente muralla de los aviadores. Esto provocó que explotara sus espacios y goleara con los tantos de Paulao, Paulinho, Pikachu y Rildo en Sao Januario. No obstante, en Sucre, el equipo de Álvaro Peña mostró una vocación ofensiva debido a la necesidad de remontar, y los goles de Edward Centeno, Richard Pedriel y el argentino Cristian Chávez lo situaron a un paso del milagro. A pesar de padecer agotamiento, en la segunda mitad Centeno lo logró y provocó los penales, pero el uruguayo Martín Silva atajó los disparos de Gaucho, Meleán y Alex Silva para otorgarle una angustiosa clasificación a Vasco. Finalmente en Barranquilla, Junior recibió a Guaraní y mostró ímpetu para aprovechar sus oportunidades, hasta que la roja a Pablo Velázquez cambió el partido. Un disparo de Jimmy Chará dio al Tiburón la ventaja en la serie. En Asunción, los del argentino Sebastián Saja no pudieron contra la defensa estructurada de Junior, que se clasificó. Es así que los 4 favoritos de esta instancia dieron la lógica desde los previos para anotar sus nombres entre los 32 mejores equipos de Sudamérica que iban a la fase de grupos. En tanto, los resultados de Jorge Wilstermann y Banfield los permitieron continuar su carrera internacional en la Copa Sudamericana. El sorteo para la fase de grupos se llevó a cabo tras el de las etapas previas y sus encuentros se llevaron a cabo entre el 27 de febrero y 24 de mayo del 2018 y sus bombos se determinaron de acuerdo al ranking de la Conmebol. Los grupos pasarían a llamarse por letras dejando de lado los históricos números. El grupo A arrancó con el campeón Gremio visitando a Defensor Sporting en su primer partido. En un encuentro con mucha entrega y poco juego bonito, sobre el final, Maicon y Gonzalo Mauleya dieron el empate final en el estadio Luis Francini. En Maturín, el debutante Monagas fue local ante Cerro Porteño. El equipo paraguayo fue más agresivo y con goles del argentino Cristian Isaurralde y Marcos Cáceres venció el campeón del fútbol paraguayo. Luego el equipo del argentino Luis Ubeldía recibió a Defensor en su segundo partido. El argentino Diego Churín puso en ventaja a Cerro, pero Carlos Benavides empató en la segunda mitad. Después de algunas fricciones en el campo, el gol de Churín le dio la victoria a Cerro en la olla. En la arena du Gremio, el equipo local se enfrentó a Monagas, que comenzó bien el partido. En la segunda parte, un cabezazo de Yael dio la ventaja al cuadro de Renato Gaucho, que no se detuvo y terminó goleando con los tantos de Everton, Luan y Cícero. En la tercera fecha, el equipo de Johnny Ferreira visitó a Defensor. Los arqueros destacaron en la primera parte y Benavides puso arriba a los violetas. Luego igualó el argentino
chileno Juan Bogliotti, pero Benavides y Cabrera dieron el triunfo a los de Eduardo Acevedo. En Asunción, Cerro y Gremio no se sacaron ventajas y terminaron en empate sin goles, quedando Gremio como líder. Las revanchas iniciaron en Maturín con Monagas enfrentando a Defensor. En la segunda parte, el argentino Lucas Trejo le dio el triunfo al campeón venezolano, que aún tenía chances. En Porto Alegre, Gremio jugó contra Cerro y empezó algo disperso. Everton y Ramiro le dieron ventaja en la primera mitad. En el complemento, Yael, Everton y Cicero cerraron la exhibición del campeón y se pusieron en primer lugar. Cerro visitó a Defensor en la penúltima fecha y al principio dominó, pero luego fue un juego de ida y vuelta hasta que Churín le dio el pase a octavos de final a Cerro. En el Monumental de Maturín, Monagas recibió a Gremio. El partido fue aburrido en algunos momentos y Ramiro puso adelante a Gremio. Sin embargo, un autogol del argentino Walter Kahneman lo empató y un penal de Jailson dio la clasificación a octavos a Gremio. Los guerreros del Guarapiche cerraron su participación visitando a Cerro Porteño. Gracias a los goles de Churín y Nelson Aedo Valdés, Cerro se llevó la ventaja, pero Rubén Rojas y John del Cádiz igualaron para Monagas. En los últimos minutos Aedo le dio una victoria agónica para Cerro. En Porto Alegre, Gremio se enfrentó a Defensor, que resistió por 65 minutos, pero Luan rompió el partido con su tanto y posiciona a Gremio en el primer lugar, mientras que Defensor Sporting acabó tercero y se iba a la Copa Sudamericana. El grupo B empezó con Colo-Colo enfrentando a Nacional en un duelo de ex campeones. Aunque el equipo chileno controló más el balón, un contragolpe de Vladimir Hernández le dio la victoria a los verdolagas. En Manda, el debutante Delfín se midió ante el Bolívar. El argentino Marcos Riquelme puso al frente a los celestes, pero al final de la primera parte, Roberto Quiñones dio el empate para el conjunto local. El equipo del brasileño Vinicius Eutropio acogió a Colo-Colo en la segunda jornada y abrió el marcador con un penal de Juan Carlos Arce. Solo 5 minutos después, el uruguayo Octavio Rivero igualó el marcador. En Medellín, Nacional recibió a Delfín y se adelantó con un penal de Dairo Moreno. La expulsión de Luis Luna complicó a los cetáceos, facilitando la tarea del equipo del argentino Jorge Almirón, que terminó goleando con doblete de Reinaldo Lenis y el tanto de Magnelli Torres. El equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Sanguinetti visitó a Colo-Colo. La falta de ambición del campeón chileno favoreció a Delfín, que ganó con el gol del también charrúa Fernando Arizmendi y autogol de Carlos Carmona. En el Hernando Siles, Bolívar enfrentó a Nacional, presionando desde el inicio. Gracias a eso, de que él dio la victoria a los bolivianos, resistiendo los ataques del equipo de Medellín. En la vuelta en el Atanasio Girardot, los verdolagas dominaron con la velocidad de sus delanteros y aprovecharon espacios, logrando así Atlético Nacional la goleada con tantos del argentino Gonzalo Castellani, Hernández y doblete de Moreno. En el Hokkaido, Delfín enfrentó a Colo-Colo. Los goles de Jaime Valdés y Esteban Paredes dieron la ventaja al cuadro del argentino Pablo Guede. Aunque Luis Chicaiza descontó, no fue suficiente para impedir la victoria del Cacique, que lograba así su primera victoria. Delfín en su quinto partido se midió contra Nacional y gracias al gol de Chicaiza logró la victoria, manteniendo esperanzas de avanzar pese a la reacción del equipo colombiano que no le alcanzó. En Macul, Colo-Colo se midió ante Bolívar. La propuesta colectiva del campeón chileno fue suficiente y con doblete de Paredes lograron una victoria que les dio vida, en medio de la falta de argumentos del conjunto boliviano. En la última jornada los paseños recibieron a Delfín, quienes empezaron ganando con un doblete del español Juan Callejón, pero no fue suficiente. A pesar de un autogol de Donald Valdés y tener un jugador más, no logró los 3 goles que requería para avanzar. En Medellín, Atlético Nacional y Colo-Colo terminaron empatando a 0 y se clasificaron en un final lleno de mucha tensión. El grupo C empezó en el norte de Argentina, con Atlético Tucumán enfrentándose a Libertad. El Gumarelo esperó con contraataques, lo cual le permitió llevarse la victoria con goles de Santiago Salcedo y Rodrigo Alborno. En el Hernando Siles, Strongest se midió con Peñarol, y con el tanto del ecuatoriano Edison Carcelén, el equipo boliviano ganó en su debut al dejar de presionar tanto, controlando mejor el juego. El cuadro del argentino Carlos Isquia visitó a Libertad en su segundo partido. La expulsión de Carcelén hizo que el encuentro favoreciera claramente a los guaraníes, quienes con los goles de Donaldo Báez y Wilson Leiva en 2 ocasiones lograron la goleada. En el campeón del siglo, Peñarol enfrentó a Atlético Tucumán. Un penal convertido por Cristian Rodríguez y un tiro libre desviado de Fabián Stoyanov pusieron en ventaja a los de Leo Ramos. Sin embargo, Luis Miguel Rodríguez descontó de penal y Gonzalo Rojo aseguró la victoria del Manja. Mientras tanto, el equipo de Ricardo Zielinski visitó a Strongest con la necesidad de ganar. Aunque Tucumán tomó la ventaja con el tanto de Nicolás Romat, el colombiano Edis Ibargüen igualó para los bolivianos. En la segunda mitad, un contragolpe de Javier Toledo dio la victoria al decano. En el Nicolás Leos, en Libertad enfrentó a Peñarol. En el segundo tiempo, Gabriel Fernández puso en ventaja a los uruguayos, pero Salcedo igualó y Oscar Cardoso de tiro libre le dio los 3 puntos al equipo de Aldo Bobadilla. En el Monumental José Fierro comenzaron los partidos
partidos de revancha con Tucumán y Distongues. El equipo del norte argentino fue efectivo e incisivo, goleando con los tantos de Leandro Díaz, Gervasio Núñez y La Pulga Rodríguez, aprovechando sus contragolpes y manteniendo opciones de clasificación. Al día siguiente, Peñarol se enfrentó a Libertad con disposición de ganar, aunque el cumarelo mostró mejor juego. Los goles del Cebolla Rodríguez y Cristian Palacios le dieron la victoria al Manja. Luego, en la quinta jornada, Peñarol visitó a Tucumán, y el encuentro se decidió en la segunda mitad con el tanto de Díaz que colocó al Atlético en la segunda posición del grupo. En La Paz, Distongues se enfrentó a Libertad, que aunque dominaron al principio, Tacuara Cardoso adelantó al Gumarelo. Raúl Castro logró el empate, pero en los minutos finales Antonio Pareiro y Cardoso de penal le dieron la clasificación a Libertad. En su último partido, los atigrados visitaron a Peñarol. Los goles de Palacios y Rodríguez le dieron la victoria a los uruguayos, que no perdieron el control durante el encuentro, aunque eso les resultó inútil por lo que ocurrió en Asunción. Allí Libertad y Atlético Tucumán empataron sin goles, lo que permitió al decano avanzar a octavos de final por primera vez en su historia. El inicio del grupo D fue entre Flamengo y River, pero sin público debido a una sanción por lo ocurrido en la final anterior de la Copa Sudamericana. Enrique Dorado y Everton pusieron en ventaja al FLA en el Engueñao, pero los uruguayos Rodrigo Mora y Camilo Mayada lo igualaron. En Bogotá, Santa Fe recibió a Emelec y trató de romper líneas desde el saque, con Morelo abriendo el marcador. En la segunda parte, Emelec mejoró y logró empatar gracias a Brian Angulo. Los del uruguayo Alfredo Arias, en medio de una lluvia fuerte, enfrentaron a Flamengo en la segunda fecha. La ventaja se lo dio Angulo, pero la entrada de Vinicius ayudó a los cariocas ya que un doblete suyo sentenció su triunfo en Ecuador. En Núñez, River y Santa Fe igualaron a 0 por la poca efectividad de los dirigidos por Marcelo Gallardo. Después, en la tercera fecha, el equipo del uruguayo Gregorio Pérez visitó a Flamengo. Los brasileños presionaron y se adelantaron con Dorado, pero Morelo descartó el empate para Santa Fe. En Guayaquil, Emelec recibió a Rivas y salió con intensidad desde el saque. Sin embargo, los de Gallardo bajaron el ritmo y un cabezazo de Javier Pinola les dio la victoria, apoyada en las buenas atajadas de Franco Armani. Las revanchas iniciaron con un empate sin goles entre Santa Fe y Flamengo, con un gol inválido de Giovanni tras el pitazo final. En el Monumental, River midió fuerzas con Emelec. La emoción llegó en el segundo tiempo con los goles de Lucas Prato y Gonzalo Martínez a favor de los millonarios. Ayrton Preciado puso un poquito de drama, pero no evitó que se tire la derrota eléctrica. En la quinta fecha, River visitó a Santa Fe y abrió el campo, en Bogotá. El gol de Prato fue suficiente para que River se clasificara, sobre todo por cómo redujeron espacios a los Cardenales y minimizaron los riesgos. En el Maracaná, Flamengo se enfrentó a Emelec y los complicó con un esquema defensivo sólido al campeón ecuatoriano. En la segunda parte, Everton Ribeiro anotó 2 veces y aseguró el pase del FLA a octavos. Flamengo empató a 0 con River en el Monumental, dejando así como punteros al cuadro millonario. Finalmente, en el George Capwell, Emelec y Santa Fe decidieron quién iba a la Sudamericana en un duelo muy disputado de ida y vuelta. El gol de Tecillo dejó sin reacción al local, mientras que Morelo y John Pajoy aseguraron el tercer lugar de los bogotanos. Racing y Cruzeiro iniciaron el grupo E en el cilindro de Avellaneda. La Raposa salió fuerte, pero no pudo detener a Lautaro Martínez, cuyo hat-trick llevó al triunfo a la academia. Augusto Solari cerró, mientras que el uruguayo Jordan de Arrascaeta y Tobiño descontaron. En Sao Januario, Vasco da Gama enfrentó a la Universidad de Chile, que tomó en control y puso el aprietos al Gigante de la Colina. En la segunda mitad, el gol de Ángel Baraos permitió a los azules ganar en Río. El equipo del argentino Guillermo Hoyos recibió a Racing en su segundo partido. Un contragolpe de David Pizarro dio la ventaja a la U, y un tiro libre de Alejandro Donati dejó el marcador en tablas. En Belo Horizonte, Cruzeiro y Vasco no se sacaron ventajas en el duelo de los equipos brasileños. El conjunto de C. Ricardo visitó a Racing en la tercera fecha. La academia fue muy efectiva y goleó con los tantos de Ricardo Centurión, Martínez, Matías Aracho y Lisandro López de penalti. Martín Silva previamente le atajó 2 penales a este último. En el Nacional de Santiago, Universidad de Chile y Cruzeiro empataron sin goles en un partido muy animado. En Belo Horizonte, el equipo de Mano Meneses dominó y le dio una paliza al romántico viajero, con los doletes de Thiago Neves y Sasá y los tantos de Rafinha, de Arrascaeta y Rafael Sobis, ante una Universidad de Chile que no pudo responder. En Sao Januario, Vasco da Gama se enfrentó a Racing, con los argentinos tomando la ventaja con Martínez. Pero 10 minutos del final, Wagner anotó y lo empató, manteniendo a los de Eduardo Caudet como líderes. El Gigante de la Colina recibió a Cruzeiro en la quinta fecha. Los goles de Leo, Neves y Sasá en la primera media hora demostraron la contundencia del equipo mineiro. En la segunda mitad, Sasá volvió a marcar y Vasco quedaba fuera de la competencia.
En Avellaneda, Racing recibió a la Universidad de Chile y le costó mucho romper la defensa cerrada azul. El único que logró anotarle fue Donati con un tiro de media distancia, asegurándole su pase a octavos de final. Luego Racing viajó a Belo Horizonte para mantener la punta del grupo. El duelo fue intenso y los goles de Neves y Lucas Silva dieron ventaja al equipo local. Aunque Centurión descontó y la Academia jugó mejor, la Raposa clasificó primero. En Santiago, Universidad de Chile y Vasco da Gama definieron el tercer puesto. Los cariacas debían ganar por 2 goles, y aunque fueron muy discretos, Bruno Silva y Pikachu marcaron para darles el tercer lugar. El grupo F comenzó con calma, con un empate a 0 entre Nacional y Estudiantes en Uruguay. Al día siguiente en Cusco, el Real Garcilaso recibió al Santos y se puso en ventaja con el tanto de Johnny Vidales. El Peixe tuvo varias chances de igualar, pero el argentino Alfredo Ramúa marcó para seguir el triunfo de la máquina celeste. Los dirigidos por Oscar Ibáñez visitaron a Estudiantes para jugar la segunda jornada. Durante un buen rato, Garcilaso desistió los ataques de los locales, pero Lucas Melano y Mariano Pavone, por duplicado, le dieron la goleada al conjunto de La Plata. Santos recibió a Nacional en el Pacaembu en un partido con mucha intensidad, mostrando todo su poder ofensivo. Eduardo Sasha consiguió un doblete y Rodrigo también anotó para que los santistas se recuperaran de su tropiezo en Cusco. Por otro lado, Garcilaso y Nacional terminaron empatando sin goles, en un encuentro marcado por el orden del conjunto de Alexander Medina. Estudiantes se trasladó a Quilmes para enfrentarse al Santos, pero cayó en un partido polémico, ya que el tanto de Artur Gómez, que le dio la victoria al Beixe, se dio en posición adelantada. Eso permitió que Santos se colocara como líder. En Vila Belmiro, Santos confirmó su dominio y controló el juego con buen manejo de la pelota y rápidas salidas, superando al equipo de Lucas Bernardi. Gabriel Barbosa y Lucas Verísimo anotaron para su triunfo. En Montevideo, Nacional se enfrentó a Real Garcilaso y tomó la delantera con un tiro libre de Sebastián Rodríguez. Luego, en los últimos 10 minutos, Guzmán Corujo, Leandro Barcia y el argentino Gonzalo Vergesio marcaron para que se dé la goleada en el Parque Central. La máquina celeste y Estudiantes empataron sin goles en Cusco, dejando a ambos complicados para la clasificación. Con ese resultado, Santos avanzó a octavos de final y así visitó a Nacional en Montevideo, haciendo que no se dejara mucho en la parte inicial. Palce en la segunda parte aseguró la victoria del bolso. La última fecha vio a los uruguayos visitar a Estudiantes y Zunino le daba su clasificación, pero 2 penales del colombiano Juan Otero, uno en el último minuto y un gol de Melano en la segunda parte, calificaron al pincha. En Vila Belmiro, Santos y Real Garcilaso empataron sin goles y así el Peixe se aseguraba la primera posición. El primer partido del grupo G entre Millonarios y Corinthians acabó sin goles, a pesar del dominio embajador. En Cabudare, Lara se enfrentó a Independiente y se adelantó con el gol del colombiano Carlos Sierra, lo que les dio confianza para manejar el balón frente a la presión roja. Eso fue suficiente para llevarse el triunfo. El equipo de Leo González intentó continuar su buen paso en su visita al Corinthians, pero, aunque se defendieron bien ante la posesión del Timao, no evitaron la derrota con los goles de Emerson Sheik y el autogol de Henry Pernía. En Avellaneda, Independiente se midió a Millonarios, en un partido que resultó poco atractivo y se decidió con un gol de Martín Benítez, dándole la victoria a los dirigidos por Ariel Holland. En el Campín, Millonarios, dirigido por el argentino Miguel Ángel Russo, recibió al Deportivo Lara. El equipo azul se motivó con la vuelta de su técnico, quien superó una enfermedad, y gracias a un triplete de Iron del Valle y el gol de Elizar Quiñones, lograron una victoria contundente. En Avellaneda, Independiente y Corinthians se enfrentaron en un partido donde el cuadro de Fabio Carille consiguió protagonismo al campeón de la Copa Sudamericana y optó por contraatacar, con Jackson dándole el gol de la victoria. En Cabudare, Deportivo Lara y Millonarios iniciaron la segunda vuelta. Sierra anotó un doblete que dio ventaja a los rojineros, pero Del Valle descontó para el campeón colombiano que, debido a su desorden, perdió, pero marcó de visita luego de 21 años. En Sao Paulo, Corinthians jugó contra Independiente, que empezó rápidamente ganando con el gol de Benítez. El encuentro se volvió tenso y un autogol del paraguayo Ángel Romero complicó al campeón brasileño. Jackson logró descontar, pero no fue suficiente para evitar la derrota del Timao. En las cercanías de Barquisimeto, Corinthians visitó al Deportivo Lara. A pesar de los esfuerzos del equipo local, los brasileños fueron implacables en la segunda mitad con un triplete de Jackson, doblete de Junior Dutra y los goles de Sidley y Domero asegurándose su pase a octavos de final. En Bogotá, Millonarios recibió a Independiente con mucha energía y se adelantó con un penal de Andrés Cadavid. El juego fue intenso y con muchas faltas. Emmanuel Gigliotti empató, complicando así a los azules. Luego, en su visita contra Corinthians, Millonarios necesitaba ganar y en la segunda mitad César Carrillo de media volea le dio la victoria, mientras se esperaban noticias desde Avellaneda. Allí Independiente recibió al Deportivo Lara, que se le plantó hasta que Benítez anotó un gol olímpico que adelantó a los argentinos. En el complemento, Gigliotti hizo un doblete, pero solo valió el segundo tanto, y así el rojo clasificaba octavos.
El grupo H empezó en el Nacional de Lima, donde Alianza Lima se trasladó para empatar a cero con Boca Juniors. En Barranquilla, Juniors recibió a Palmeiras y quedó en apuros luego que Germán Gutiérrez fuera expulsado por una patada en el pecho a Bruno Enrique. Este mismo jugador se recuperó y anotó un doblete que le dio la goleada al Verdao y que cerró el colombiano Miguel Borja. En su segundo partido, el equipo de Roger Machado recibió a Alianza Lima, y con goles de Diego Martins y Borja demostraron estar en buen momento y vencieron cómodamente en Sao Paulo. Al día siguiente, Boca enfrentó a Junior y con un gran primer tiempo los ceneices lograron la victoria sobre el cuadro de Alexis Mendoza gracias al tanto de Cristian Pavón, estando luego más discreto. En la tercera jornada, el conjunto de Guillermo Barros Esqueloto visitó a Palmeiras en el Allianz Parque, donde lograron incomodar al equipo brasileño. Las emociones llegaron en el cierre con Keno y Carlos Tevez marcando para dejar el partido en tablas. En Matute, Alianza Lima se midió contra Junior, que dominó y jugó muy bien, y que con los tantos de Chará y el uruguayo Jonathan Alves hizo reaccionar al cuadro de Barranquilla, que ganó. La segunda rueda inició con Boca enfrentándose a Palmeiras. El campeón argentino se vio nervioso y Palmeiras lo aprovechó, anotando Keno y Lucas Lima para darle su pase a los octavos de final. En el Metropolitano de Barranquilla, Junior se midió contra Alianza, controló la pelota y dominó y venció con el gol de Luis Carlos Ruiz, dejando a los del uruguayo Pablo Bengoechea a un paso de la eliminación. Por la quinta fecha, el Tiburón recibió a Boca y Ruiz anotó dos veces, una a favor tras un polémico penal y también en contra para que ambos empaten en Barranquilla en un juego con falta de claridad de los dos equipos. Al día siguiente, en el Alejandro Villanueva, Alianza Lima enfrentó a Palmeiras, que mantuvo su marcha imparable y ganó con los tantos de William, Gioran y Borja, asegurándose de esa forma el primer puesto pese a que Cruzado descontó de penal. En la última fecha, Palmeiras recibió a Junior y tras una primera mitad equilibrada, Borja marcó un hat-trick en la segunda parte asegurándose el triunfo del Verdao. Gutiérrez anotó el descuento para el Tiburón, que esperó a ver lo que pasaba con Boca. En la Bombonera, los ceneices se enfrentaron a Alianza Lima, y con tantos de los colombianos Edwin Cardona y Frank Fabra y un doblete de Ramón Ávila, logró una cómoda ventaja. En el segundo tiempo, Tevez siguió la goleada que dio la clasificación para Boca. El Tiburón, en tanto, fue quien llegó más lejos de los terceros de grupo que entraron en la Sudamericana, al alcanzar la final donde perdió por penales frente al Atlético Paranaense en Curitiba. En su trayectoria, Junior eliminó en semifinales a Independiente Santa Fe y a 3 equipos de Argentina en su camino. Además, Nacional cayó en cuartos de final ante Fluminense, a quien Paranaense venció en las semifinales. Banfield fue el que mejor rindió de los dos provenientes de la tercera fase al caer en los octavos de final ante Defensa y Justicia. En la misma etapa, Millonarios fue eliminado por su rival capitalino Santa Fe. Los octavos de final se sortearon el 4 de junio de 2018 en la sede de la Conmebol en Luque. Los duelos fueron llevados a cabo después de un receso debido a la disputa de la Copa del Mundo en Rusia y se disputaron las idas del 7 al 9 y 21 de agosto y las vueltas del 28 al 30 de agosto del 2018. Independiente recibió al Santos en un encuentro que resultó ser intenso y sin anotaciones en el terreno de juego. No obstante, se dieron 3 en beneficio del rojo en el escritorio debido a la mala inclusión del uruguayo Carlos Sánchez en los santistas. El Peixe se trasladó al Pacaembu para la vuelta y el encuentro fue emocionante y tenso. Maximiliano Mesa falló un penal y el partido no concluyó debido a incidentes de los fanáticos locales. Conmebol declaró Independiente como clasificado. En tanto, Atlético Tucumán recibió a Atlético Nacional en el Monumental José Fierro. Díaz adelantó al decano tras aprovechar un fallo del argentino Fernando Monetti. Esto provocó que se cerrara en la defensa, aunque los verdolagas tuvieron la pelota sin ser efectivos. Un cabezazo de Guillermo Acosta le garantizó la ventaja a los albicelestes. En el Atanasio Girardot, el equipo de Zielinski se enfocó en gestionar los tiempos, a pesar de que Omar Duarte adelantó a Atlético Nacional. Su propuesta fue astuta en un espacio reducido donde el cuadro paisa solía predominar. Sin embargo, no fue así y Atlético Tucumán hizo historia al llegar por primera vez a cuartos de final. Luego Estudiantes volvió a Quilmes para jugar contra Gremio. El partido arrancó mejor para el tricolor gaucho, pero el cuadro de Leandro Benítez, sustituto de Bernardi, logró ponerse arriba con goles de Francisco Apaolaza y Gastón Campi. El argentino Walter Kahneman descontó para los de Río Grande do Sul. En la segunda mitad los dos no tuvieron el predominio y Fernando Zucchi fue expulsado. Estudiantes ganó en la ida. En la arena del Gremio, Everton puso al campeón arriba, pero Lucas Rodríguez lo empató de forma rápida para el equipo de La Plata. Eso energizó al Gremio, que buscó insistentemente tanto que forzara la tanda de penales. Estudiantes pagó cara su decisión de no arriesgar porque, en el tiempo añadido, Alisson cometió un tiro libre y la serie se iba a definir desde los 12 pasos. Allí todos anotaron excepto Campi, que lanzó por encima del arco. André cometió el penal decisivo para Gremio, llevándolo así a cuartos.
Por otro lado, Racing y River no se sacaron ventajas en el choque argentino, después de un primer tiempo igualado y un segundo tiempo dominado por la Academia debido a la expulsión de Leonardo Poncio antes del descanso. En el Monumental, el segundo encuentro se inició con tensión después de las protestas por la inclusión de Bruno Zuculini en Avellaneda. Para otorgó la ventaja a los millonarios que poseían un planteo inteligente. Un fallo de Nery Cardoso en un tiro libre condujo a Ezequiel Palacios a marcar el segundo tanto. En la segunda mitad, el colombiano Rafael Santos Borré aseguró el pase de River tras un partido que cerró con 3 expulsiones. Mientras tanto, Colo-Colo recibió al Corinthians. El cuadro de Héctor Tapia, en reemplazo de Guede, prevaleció al contar con más opciones de gol. Antes del término de la primera parte, un contraataque del paraguayo Lucas Barrios fue atajado por Casio y Carmona aprovechó el rebote para dar la victoria al cacique. En el Arena Corinthians el enfrentamiento tuvo diversas estrategias tácticas. Jadson adelantó de penal para los demás los reemplazos de Carile, quien se fue a Arabia. Sin embargo, un centro de Damián Pérez halló a Barrios que lo empató. En el segundo tiempo, Roger adelantó al Corinthians. No obstante, la labor del argentino Agustín Orión impidió que el Timao anotara el gol que necesitaba y Colo-Colo se clasificó. Por su parte, el partido de los brasileños tuvo de protagonistas a Flamengo y Cruzeiro. El cuadro de Meneses dominó desde el comienzo y su marcación sólida obstaculizó las alternativas cariocas. Los goles de Arrascaeta y Neves le dieron la ventaja al equipo de Minas Gerais gracias a su mejor organización en el terreno de juego. En el Mineirao, el conjunto de Mauricio Palvieri dominó. Sin embargo, Cruzeiro logró gestionar la ventaja que tuvo en Río de Janeiro. Leo Duarte fue el único capaz de marcar en Belo Horizonte, pero su tanta fue insuficiente y Flamengo quedó fuera. La Raposa calificaba a 100 de los 8 mejores. Después Boca jugó contra Libertad en la Bombonera. El equipo ceneice evidenció falta de ritmo, sin embargo un disparo de Ávila abrió el marcador con controversia ya que el gumarero reclamó una mano de Paolo Goltz. Previo al receso, Mauro Zárate cerró el encuentro en beneficio del equipo azul y oro. En la vuelta, el equipo de Eduardo Villalba, sustituto de Bobadilla, se mudó al Defensores del Chaco y se adelantó con Cardoso. No obstante, Pavón y Zárate remontaron para el bicampeón argentino. El penal de Tacuara revivió esperanzas para el gumarelo, pero requería 3 goles. El partido contó con 2 tantos más, pero lo hicieron Tevez y Cardona de penal que garantizaron la clasificación de Boca. Finalmente Cerro Porteño acogió a Palmeiras. El Ciclón demostró ser impreciso pese a llevar el juego frente al Verdao. En la segunda parte, los dirigidos por Luis Felipe Escolaris, reemplazo de Machado, respondieron y gracias a un doblete de Borja, el equipo albiverde logró la victoria y sacó la ventaja del duelo inicial en la olla. En el Allianz Parque, la expulsión de Felipe Melo concluyó con la calma que debía prevalecer en el equipo paulista. Esto provocó que resistiera a pesar de que Santiago Alzamendia le dio la ventaja a Cerro. El duelo fue accidentado y se produjo una trifulca que tuvo 2 expulsados. De esta manera, Palmeiras se clasificó. Por primera vez, la siguiente ronda tenía un solo equipo no argentino ni brasileño. Los cuartos de final se llevaron a cabo las idas del 18 al 20 de septiembre y las vueltas del 2 al 4 de octubre del 2018, basándose en un cuadro preestablecido a partir del sorteo de octavos de final. El VAR fue utilizado a partir de esta instancia. El enfrentamiento argentino midió a Independiente y River. En el Libertadores de América se dio un partido vibrante en el que sobresalieron el uruguayo Martín Campaña y Armani, quienes evitaron que se dieran goles. En Núñez los millonarios recurrieron a la alta presión y el rojo luchó contra ella. Los de Holland reclamaron una falta de Pinola a Benítez como penal y expulsión, pero el VAR interpretó que fue un choque. En la segunda parte, Ignacio Escoco adelantó el local con un contraataque. No obstante, Silvio Romero empató e Independiente se clasificaba, pero los colombianos Juan Fernando Quintero y Borré garantizaron el pase de River a las semifinales. En tanto, en el Monumental José Fierro, Atlético Tucumán recibió a Gremio y exhibió a un decano potente, pero en su momento más destacado, Alisson aventajó al tricolor. Núñez fue expulsado por el VAR y el gol de Everton en la segunda parte confirmó el triunfo del campeón en un partido que concluyó siendo de ida y vuelta. En Porto Alegre, el equipo tucumano salió rezando contra el equipo de Gaucho, que solo pudo adelantarse con penales de Luan y Cicero antes del descanso y vio la expulsión de Cristian Luchetti. La goleada de Gremio la cerraron Alejandro Sánchez en contra y Yael de penal, para confirmar que el equipo gaucho está entre los 4 mejores del continente, aunque disminuyó el ritmo en la última fase. Por su parte, Colo-Colo recibió a Palmeiras y un tanto inicial de Bruno Enrique otorgó la ventaja al Verdao. El cuadro popular no se repuso de este impacto, dado que el ritmo e intensidad de los albiverdes definieron el trámite. Tudú marcó el segundo a pesar de la preponderancia del cacique en la segunda mitad. En Sao Paulo, el equipo de Scolari exhibió su firmeza en ataque y solidez defensiva, dejando a Colo-Colo desprovisto de ideas. Tudú abrió el marcador en beneficio de un Palmeiras sobrio. El penal de Borja certificó la clasificación del Verdao a su primera semifinal desde el 2001 ante un cacique resignado. Finalmente Boca cogió a Cruzeiro en la Bombonera. Los ceneices asumieron el mando y la Raposa se ocupó de recortar sus círculos de juego.
Previo a la conclusión de la primera fase, Zárate aventajó al equipo azul y oro. En la etapa final, Dedé fue expulsado por el VAR y Pablo Pérez garantizó la victoria local. En el Mineirao tuvo lugar un enfrentamiento intenso con un Cruzeiro atrapado por su ansiedad debido a su precipitación de ataque. A pesar de ello, Sassá logró la ventaja y el argentino Hernán Barcos puso el segundo, pero este fue invalidado por fuera de juego. Sin embargo, Pavón sí lo consiguió, asegurando así el pase de Boca. Por primera vez, solo dos países eran ocupantes de la penúltima instancia de la competición. Las semifinales se disputaron del 23 al 31 de octubre del 2018. River recibió a Gremio en un partido complicado. El tricolor, con su estilo, le planteó un juego muy incómodo al conjunto de Gallardo, bajándole el ritmo y dificultando mucho la salida millonaria. Esto hizo que Gremio se animara más y que River tuviera problemas para poder elaborar su juego. En una pelota parada, Mitchell fue quien abrió el marcador y la visita llegó a estar muy bien en el anímico, controlando el partido y logrando la ventaja que finalmente llevaron a Brasil. En la arena de Gremio, el equipo de Núñez mostró una actitud más agresiva y una defensa bien plantada en el mediocampo. Esto hizo que Gremio cerrara los espacios y aprovechara las contras. Una de esas permitió a Leo Gómez abrir el marcador para el campeón. En la segunda parte, River salió más a buscar el partido intentando acelerar, y justo cuando parecía que estaba en su peor momento, Borré empató con un cabezazo. Esto le dio un nuevo impulso y un penal por falta de Bressan sobre Escoco, que fue revisado y validado por el VAR, le permitió a Martínez competir y llevar a River a la final en el último instante. En la otra llave, Boca y Palmeiras volvieron a cruzar sus caminos en la cancha, empezando en la Bombonera. El partido comenzó cortado y áspero, con el equipo de Guillermo tomando la iniciativa desde el principio. Después Palmeiras empezó a controlar el ritmo y casi sin querer obligó a Boca a retroceder y defenderse. Pero la jerarquía de los Ceneices salió a reducir y Darío Benedetto convirtió 2 goles, poniendo su equipo en ventaja en la ida. En el segundo encuentro en el Allianz Parque, el cuadro de Scolari salió con mucho cuidado, logró abrir el marcador gracias a Bruno Enrique, pero el VAR anuló el gol por una posición fuera de juego de Davidson. Boca reaccionó y Ávila sí logró poner a su equipo arriba. Eso puso nervioso a Palmeiras, que en la segunda mitad empezó a jugar mejor, y fue clave que Luan y el paraguayo Gustavo Gómez de penal marcaran, haciendo soñar al Verdao con una remontada, pese a que todavía necesitaban 2 goles. Esa tensión contagió a Boca, que no se quedó atrás. La entrada de Benedetto fue determinante, ya que logró el empate que aseguró la clasificación de Boca. De esta manera, los dos mayores rivales argentinos tenían los duelos más importantes de su historia. Las finales entre Boca y River fueron programadas originalmente para el 7 y 28 de noviembre del 2018, pero al día siguiente de la clasificación de Boca, Conmebol decidió que las mismas se reprogramaran para el 10 y 24 de noviembre por motivos de seguridad, respetándose las localidades de turno y en horario de tarde en Sudamérica. El encuentro inicial tuvo lugar en la Bombonera con el arbitraje del chileno Roberto Tovar. Ambos equipos se medirían en su segunda final del año después de enfrentarse en marzo por la Supercopa Argentina en Mendoza, sumando así su tercera final en la historia, incluyendo la del Torneo Nacional de 1976 en Avellaneda. Al principio la AFA no apoyaba las fechas propuestas, aunque la expectativa era grande. El partido no se jugó en la fecha original porque un fuerte diluvio en Buenos Aires obligó a postergar unas 23 horas con ambos equipos sin llegar a la Bombonera. La Conmebol informó que el cambio se hizo por motivos de fuerza mayor menos de 2 horas antes del inicio del juego. Al día siguiente y a pesar de las alertas de tormenta, el duelo se pudo jugar con normalidad y en respeto por 4 hinchas ceneices que fallecieron cuando iban a ver este encuentro. Se guardó un minuto de silencio. El partido inició con los millonarios dejando más libertad a los ceneices para estudiarlos, aunque rápidamente volvieron a tomar el control y mostraron a Agustín Rossi en su mejor momento, con 3 grandes atajadas haciendo el juego muy peleado. A los 30 minutos tras un rebote de Armani, Ávila aprovechó para poner al equipo de Guillermo adelante. La alegría en la Boca duró poco porque en la jugada inmediata Prato remató de forma cruzada y empató para River. Las emociones siguieron en ambas áreas y justo antes de que terminara la primera mitad, Benedetto cabeció un centro del colombiano Sebastián Villa para poner a Boca en ventaja. En el segundo tiempo un centro de Martínez fue desviado por Carlos Izquierdos y llevó al empate. El encuentro estuvo muy parejo hasta el final, con cada equipo mostrando su fuerza. El bicampeón argentino más sólido y el de Gallardo, dirigido por Matías Vizcay por sanción del muñeco, más técnico y elaborado. Además no hubo violencia ni revisión del VAR. En la última jugada un pase de Tevez a Benedetto podría haber sido el gol de la victoria para Boca, pero Armani se lo impidió. Así el partido terminó en tablas, dejando a todos con ganas de más, aunque la hinchada de Boca se fue con la sensación agridulce de no haber podido celebrar el triunfo. 2 semanas más tarde, el partido de vuelta se disputó en el Monumental con el arbitraje del uruguayo Andrés Cuña. Bueno, ese era el plan, pero un grupo de hinchas de River lanzó piedras al micro que trasladaba a Boca. Después la policía usó gases lacrimógenos para controlarlos, generando problemas en varios jugadores de Boca. Conmebol decidió posponer el comienzo del partido 2 veces hasta que finalmente anunció la suspensión del mismo para jugarse en principio al día siguiente. Sin embargo, el presidente de la organización, Alejandro Domínguez, dijo que esa decisión era definitiva porque no había
igualdad de condiciones. Pese a que se dieron récords de recaudación y acreditaciones a casi 1000 periodistas de todo el mundo, 2 días después, Conmebol anunció que el duelo se jugaría fuera de Argentina, ya que no había garantías de seguridad. Y se barajaron varios escenarios mientras esperaban el reclamo de Boca, que quería que le dieran el título por descalificación. Y se habló de Paraguay, Miami o Qatar. El 29 de noviembre se tomó la decisión de sancionar la cancha de River y que la vuelta se jugaría el 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en España, donde las hinchadas de ambos clubes podrían estar. Sí, al final la Copa iba a definir su campeón en el país de donde 9 de los 10 países de la Conmebol se independizaron de ella por la corriente libertadora, historia que le dio nombre a la competición. River protestó contra la decisión y Boca llevó su recurso al TAS para apelar la postergación del partido, pero ambos pedidos fueron rechazados. En la capital española, el partido empezó con ambos equipos nerviosos, cometiendo errores e imprecisiones, aunque el juego y la pasión estaban presentes. La primera oportunidad la tuvo Pablo Pérez tras un tiro de esquina y Boca controlaba más la pelota porque River no lograba conectarse ni generar buenas jugadas, fallando en producir su juego. Fernández tuvo la primera ocasión para los millonarios. Los últimos minutos de la primera mitad fueron los más emocionantes, con ambos equipos peleando varias opciones, manteniendo a todos en tensión hasta que al final Esteban Andara dejó su arco desprotegido, pero River no estuvo fino para aprovecharlo. En un contragolpe inmediato, el uruguayo Nathan Nández dio un pase a Benedetto, quien puso el 1-0 para Boca y cerraba así el primer tiempo. En el segundo tiempo, River empezó a buscar más espacios pese a la tensión del partido y tuvo varias chances, incluyendo una polémica por una supuesta falta de Andrada a Prato que reclamaron los de Gallardo. Poco a poco River fue mejorando y logró el empate con un centro de Nacho Fernández que Prato convirtió. Boca reaccionó con un tiro libre en Hernández, pero después no hubo muchas emociones, aunque la tensión bajó tras estos goles. La final de las finales, como muchos llamaron, se decidiría en el tiempo extra, en el que ambos equipos podrían emplear un cuarto cambio, que ambos terminaron utilizando. La prórroga dio inicio con la expulsión de Barrios por doble amarilla, lo que obligó al equipo de Guillermo a recomodar su planteo. Los millonarios tuvieron más claridad con Martínez y el joven Julián Álvarez, que tuvieron chances en la primera parte. La segunda mitad del tiempo extra comenzó con un disparo de fuera del área de Quintero, que convirtió a River en poseedor de la ventaja. Los de Gallardo así tuvieron buenas oportunidades para cerrar el partido, aunque sin suerte. A 4 minutos del final, Fernando Gago se lesionó y dejó a Boca con 9 jugadores, ya que su equipo había hecho sus 4 cambios, pero sin perder la garra. Leonardo Jara estuvo cerca de empatar con un disparo que pegó en el palo, y en el segundo minuto añadido, cuando Andrada en la zona de ataque, un contraataque del Piti Martínez cerró la final, marcando el tercer gol de River, sellando la victoria de los millonarios, y enseguida llegó el ansiado pitazo final. River consiguió de esta forma su cuarto título continental. El equipo de Núñez se destacó por su fútbol hermoso, con un estilo vertical y jugadores que mostraron mucha personalidad. Se consagraron 29 días después de la fecha originalmente prevista para el primer partido, marcando un momento muy especial en el brillante ciclo de Gallardo. Jonathan Maidana fue quien le mató la copa para River, y también tuvo figuras como Gonzalo Montiel, Milton Casco, Germán Lux, el uruguayo Marcelo Sarachi y varios más. El año de los millonarios inició ganando la Supercopa Argentina contra las Geneisas, que reseñamos hace un instante en Mendoza, con los tantos de Martínez y Escoco. En la Superliga 2017-2018 River quedó en el octavo lugar a 13 puntos de Boca, y en la siguiente temporada estaban en el 12º puesto antes del receso de fin de año, tras 15 fechas disputadas, a 18 puntos del líder Racing, que luego sería campeón, aunque en ese momento tenían 5 partidos postergados por la final de la Copa y los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Unos días antes de la final de Madrid, River quedó eliminado en las semifinales de la Copa Argentina tras perder en la tanda de penales contra Gimnasia y Esgrima de la Plata en Mar del Plata. Solo 9 días después de quedarse con la Libertadores, River enfrentó al Al-Ain en las semifinales del Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes Unidos, y cayó en la tanda de penales a pesar del doblete de Borré y el penal que falló Enzo Pérez en la tanda. 4 días más tarde, los millonarios se quedaron con el tercer puesto, goleando al Kashima Antlers de Japón con goles de Zuculini, un doblete de Piti Martínez y Borré. La final del mundial fue para el tricampeón europeo Real Madrid, que derrotó 4-1 al anfitrión Al-Ain, y que era dirigido por Santiago Solari, un exjugador de River. En mayo de 2019, River ganó la Recopa Sudamericana tras vencer 3-0 al Atlético Paranaense con goles de Fernández Prato y Matías Suárez, quien se unió al equipo luego de haber ganado la Copa y tras caer en Curitiba en la ida. River se presentaba en la siguiente temporada con la meta de revalidar el título y quería su quinta corona, pero varios grandes buscaban arrebatarle el título, y nuevas medidas de calendario estaban a punto de venir. Con ello, esta edición despedía el tradicional formato de ida y vuelta para la final, pero es algo que ya te comentaremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga.
Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.